Buenas tardes, mi nombre es Elena Francisco y hoy vamos a continuar hablando sobre las valopatías izquierdas. Bueno, en este caso vamos a hablar un poco sobre la válvula aórtica, que es una válvula semilunar bicúspide que separa el ventrículo izquierdo de la aorta. Su correcto funcionamiento depende de la integridad de las valvas, estructuras del anillo aórtico y geometría de la raíz aórtica y dinámica del ventrículo izquierdo. Cualquiera, cualquiera de estas alteraciones o de estos componentes puede producir estenosis aórtica e insuficiencia aórtica. Bien. Entonces vamos a hablar un poco sobre la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es el estrechamiento de la válvula aórtica que controla el flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Puede ser congénita, degenerativa o causada por una enfermedad reumática. Se clasifica como leve, moderada o grave, dependiendo de la velocidad del chorro aórtico. El gradiente de concentración de presión y el área de la válvula. Los síntomas incluyen angina, insuficiencia cardíaca y en casos graves, muerte súbita. Bien, la clasificación según su localización, vamos a encontrar primero la estenosis valvular, que esta es la más importante y está a nivel de la válvula aórtica. La causa puede ser congénita o adquirida. Congénita, que podemos encontrar en la válvula bicúspide. Y adquirida puede ser degenerativa, la más frecuente en ancianos y puede estar también por las secuelas de la fiebre reumática. Esta es la más común en prácticas clínicas. También tenemos la estenosis subvalvular, que se divide en dos, en subvalvular fija y subvalvular dinámica. Entonces, la subvalvular fija por rodete fibrosos subaórtico, también tenemos la membrana debajo de la válvula y produce extrusión constante. Tenemos la válvula dinámica asociada a patías epitróficas obstructivas. Tenemos función variable dinámica, depende de la contractilidad y el volumen ventricular. Entonces, la diferencia de estas dos son que la fija siempre hay una obstrucción y la dinámica también, esta es lo que hace que cambie según las condiciones de la hemodinámica. Entonces, tenemos la estenosis supravalvular. Esta, hay una obstrucción por encima de la válvula, siempre es congénita y puede verse en síndromes genéticos como un ejemplo de eso, como el de Williams. Entonces, con la relación de la edad en niños, esto es muy preguntado, siempre es congénita, puede ser valvular, subvalvular o supravalvular. En adolescentes, generalmente congénita, si está aislada. Si se asocia a lesiones mitales, pensar que puede ser un origen de la fiebre reumática. Entonces, en adultos puede ser congénita por la biscúspide no diagnosticada. Y tenemos también la reumática, que es la fiebre, si hay una lesión mitral asociada. Entonces, en los mayores de 65 años de edad, la más frecuente hoy en día, que es la más frecuente, como ya lo había dicho, tenemos una degenerativa calcificada, similar a un proceso de arteriosclerosis, y tenemos una fibrosis más calcificaciones valvulares. Es un dato clave que es la valvulopatía más frecuente en el mundo actualmente. Vamos a contar un poco hablando de la fisiopatología. Vamos a hablar un poco sobre el área valvular y comienzo del problema. Entonces, para antes de hablar del comienzo del problema, vamos a hablar un poco sobre la norma de la válvula aórtica, que esta mide de 2 a 3 centímetros. Em, para empezar a hablar de la obstrucción, significativamente, cuando está abajo de 1,5 a 1 centímetro, es estenosis moderada. Cuando está por debajo o igual a 1 centímetro, es estenosis severa, o cuando está por debajo o igual a 0,75
centímetros es una estenosis crítica. Entonces, en los cambios hemodinámicos iniciales, vamos a encontrar la válvula estrechada, que es la dificultad de salida de la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Y lo que hace esto para compensar es que el ventrículo izquierdo prolonga el tiempo de eyección, logra mantener el gasto sistólico y cardíaco normal al inicio. Pero esto tiene un costo, que es aumenta la presión sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a detallar un poco sobre algunas fisiopatologías que serían de transaórtico. Esa diferencia entre la presión sistólica izquierda y la presión sistólica de la aorta. Cuando hay mayor gradiente, mayor la obstrucción. Ejemplo, que es importante. El gradiente de mayor o igual a 5 milímetros de mercurio, que es una estenosis aórtica severa. También equivale a 38 milímetros de mercurio, de gradiente medio, que puede indicar un Doppler. Entonces, sobre la sobrecarga de presión, que es la poscarga, la válvula estrecha genera aumento de la poscarga, que es resistencia a la eyección. Y la válvula izquierda tiene que hacer más fuerza para expulsar la sangre. Entonces, la respuesta adaptativa, que aquí vamos a encontrar una hipertrofia ventricular izquierda, el corazón responde con esto. El objetivo de esto es disminuir el estrés de la pared y mantener la función ventricular. En esta fase, el paciente puede estar asintomático y puede tener una función cardíaca preservada. Entonces, la fase de compensación, si la estenosis es muy severa o de carga evolución. La hipertrofia ya no es suficiente, entonces ocurre es una dilatación del ventrículo izquierdo, disminución de la contractilidad y aumento de la presión diastólica. Entonces, la insuficiencia cardíaca, ya como etapa final, la consecuencia cardíaca es cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, disminución del gasto cardíaco. Lo importante de esto es que estos son signos tardíos. Su aparición indica lo que es un mal pronóstico y puede preceder hacia la muerte. Vamos a ver un poco sobre los síntomas. Entre eso vamos a encontrar la estenosis aórtica leve, moderada, suele ser asintomática. En los casos severos puede presentarse sin síntomas inicialmente, pero con el tiempo aparecen manifestaciones como dolor torácico, angina, mareos, hipotemia y síncope, especialmente durante el esfuerzo. En algunos casos, la primera manifestación puede ser incluso hasta la muerte súbita. Entre estos sitios vamos a contar el angor pectoris, que es el dolor torácico, puede ser presente en las estenosis aórticas, incluso cuando las arterias coronárias son normales. Se debe principalmente a una disminución de la perfusión del miocardio, especialmente en la subendocardio. Em, Entonces, eso ocurre por varios mecanismos. Disminución del flujo coronario en diástole debido a la reducción del gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo, aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo por su menor distensibilidad secundaria de la hipertrofia, prolongación de la sístole, lo que reduce el tiempo de diástole, fase en la que en la fase en la que esté las coronarias. La hipertrofia ventricular excesiva que incrementa la demanda del oxígeno sin un aumento proporcional del riesgo sanguíneo. Y tenemos la disminución de la capacidad de vasodilatación coronaria. También hablamos del síncope, que ocurre por disminución del flujo sanguíneo cerebral, isquemia cerebral, debido a que el corazón no puede aumentar adecuadamente el gasto cardíaco
a través de la válvula aórtica estrecha. Esto se asocia a caída brusca de la presión arterial durante el episodio, el hipoperfusión miocárdica, que en casos prolongados, en menos de 20 segundos, puede desencadenar arritmias graves como fibrilación ventricular o asistolia. Entonces, clínicamente se manifiesta como pérdida de transitoria de la conciencia con recuperación espontánea en formas leves, que es la lipotemia, sensación del desmayo. Tenemos insuficiencia cardíaca. Aparece cuando la hipertrofia del ventrículo izquierdo ya no logra compensar la sobrecarga, lo que provoca una disminución de la fracción de eyección. Esto conduce a una disnea, que es el síntoma principal, insuficiencia cardíaca congestiva, con signos como la hepatomegalia, edema y oligorio. Entonces, los hallazgos asociados tenemos cardiomegalia, taquicardia y ritmos de galope. Entonces, la aparición de la insuficiencia cardíaca indica un pronóstico muy grave, con una sobrevivencia aproximadamente de 2 años sin tratamiento. Entonces, la muerte súbita puede ser la primera manifestación de una estenosis aórtica severa, un 2%, aunque es más frecuente en pacientes que ya han presentado lipotimia o síncope. Se produce cuando el episodio de síncope no se revierte. Su riesgo varía según el estado del paciente. Esto puede ser asintomáticos de un 1,5% anual, sintomáticos 3% anuales y pacientes con sintomáticos en espera de cirugía con un hasta de 6,5%. En conjunto, la muerte súbita refleja un alto riesgo y progresión avanzada de la enfermedad. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la exploración física. Dentro de eso tenemos unos centrales, que el AFES en su función normal, con la elevación sistólica sostenido, sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, encontramos también un premito sistólico en el foco aórtico. Su presencia traduce estenosis importante. Entonces, también encontramos soplo sistólico en el foco aórtico, ruido romboidal, intento, granuloso con irradiación a los vasos del cuello y frecuentemente al ápice. Signos centrales. En el ápice se escucha el primer ruido, duplicado por un chasquido prostático, perdón, protosistólico de origen aórtico, apertura de la válvula. Entonces, en el ápice frecuentemente se ausculta el ruido que reduce la hipertrofia miocárdica, el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, el segundo ruido desbloqueado y inspiración y único en la expiración. Se traduce como estenosis aórtica ligera. Entonces, en los signos centrales, el desdoblamiento paradójico del segundo ruido, que es desdoblado en la expiración y único en la expiración. Traduce estenosis aórtica grave. En el fluido único traduce estenosis moderada. En los signos periféricos vamos a encontrar pulso periférico de poca amplitud, presión diferencial anormal o disminuida. También encontramos fermento sistólico en el hueco supraesternal y vasos carotídeos. El pulso carotídeo es de poca amplitud por el pactus y de aparición tardía tarsus.
Entonces, en el electrocardiograma, aquí vamos a encontrar el crecimiento auricular izquierdo producido como estenosis grave. Síntomas de crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga sistólica. También encontramos usualmente el AORS, se manifiesta normal. La desviación del AORS en la izquierda puede producir la hipertrofia importante o dilatación ventricular. Puede aparecer bloqueo de la rama izquierda de grado intermedio o avanzado. En la radiografía del tórax, el corazón con tamaño normal y silueta redondeada, encontramos una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, una aorta desarrollada y trama vascular pulmonar normal. La presencia de cardiomegalia, como podemos ver, traduce la insuficiencia cardíaca o hipertrofia masiva. La presencia de signos hipertensos venocapilares traduce insuficiencia cardíaca, especialmente si se acompaña de cardiomegalia. Con el intensificador de imágenes se puede buscar las calcificaciones valvulares aórticas. Entonces, tenemos el tonocardiograma, que está la situación del corazón. Primero, es de gran utilidad para asegurar el diagnóstico de estenosis aórtica y diferenciarla de otros soplos con los que puede confundirse con comunicación intraventricular, estenosis pulmonar grave, entre otros. Dos, puedes diferenciar entre los diversos tipos de estenosis aórtica. Entonces, la estenosis aórtica valvular, aquí podemos encontrar soplo en epicentro, en foco aórtico, presencia de chasquidos prostosistólicos en epicentro en el ápice y pulso carotido anafrótico con ascenso vibrado, que es la cresta de gallo, enzima cardíaca. Estenótica aórtica valvular clasificada. Esta se clasifica en que de mayor de 40 años, soplo sistólico con epicentro en el foco aórtico, ausencia de chasquido sistólico y el ruido 2 está apagado o incluso ausente. La frecuencia del soplo en insuficiencia aórtica agregada, resultado tibio, con ascenso vibrado, es la cresta de gallo y cima tardío. Entonces, la estenosis aórtica supravalvular. Aquí vamos a encontrar un soplo sistólico con epicentro en foco aórtico. Ausencia de chasquido prostático. Segundo ruido está conservado, y el flujo carotideo con ascenso y cima vibrada con censura particularmente baja. Estenosis aórtica valvular, subvalvular, perdón, fibrosa fija. El soplo sistólico con el epicentro del foco accesorio aórtico. Aquí tenemos ausencia del chasquido prostático. Frecuentemente se acompaña de insuficiencia aórtica ligera y pulso carotidio con ascenso y encima vibrada. Entonces también tenemos estenosis aórtica dinámica. Se puede investigar el grado de obstrucción que provoca la estenosis aórtica. Entonces tenemos la ligera, soplo prosistólico, desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, periodo expulsivo normal, sin signos de crecimiento ventricular izquierdo en el apex cardiograma. Entonces, en la estenosis subaórtica dinámica, la moderada, el soplo con mesosistólico, el ruido único, periodo expulsivo no mayor de 102%,
signo de crecimiento ventricular izquierdo en el epicardiograma con onda A discretamente aumentada. em, el fluido está persistente. En la apretada tenemos soplo mesotelosistólico con máximo intensidad de soplo tardío, desdoblamiento paradójico de segundo ruido, periodo de exclusión prolongada, mayor a 110%, signo de crecimiento del ventrículo izquierdo en el epicardiograma con grado de esta onda de ruido persistente. Entonces, en el ecocardiograma modo M permite medir con gran precisión la estructura cardíaca en una sola dimensión, espesor de paredes, diámetros del ventrículo izquierdo. ¿Para qué sirve esto? En la estenosis aórtica, el modo M evalúa la hipertrofia del ventrículo izquierdo y mide el tamaño y la función ventricular. Entonces, el ecocardiograma bidimensional en 2D ofrece una imagen en tiempo real del corazón, permitiendo ver estructuras y movimientos como las válvulas, cavidades y tipos de obstrucción. ¿Para qué sirve esto en la estenosis aórtica? Determina dónde está la obstrucción, si es subvalvular, valvular, identifica si la válvula está calcificada y puede sugerir si es bicúspide. Entonces, con el cateterismo cardíaco, es un estudio invasivo usado cuando se necesita confirmar o evaluar de forma más precisa, que evalúa la presión sistólica del ventrículo izquierdo, que es el aumento, y la presión de la estenosis, que está en una forma más severa. También evalúa el gradiente de mayor a menor 50 milímetros de mercurio, que es el pico a pico, que indica, que sugiere del área valvular un menor de un centímetro. Esa puede ser una estenosis severa. Entonces, aquí vamos a encontrar un cálculo, mm, que es la ecuación de Corlin. Em, Esta lo que nos ayuda es a calcular el área de la válvula aórtica, em, y es especial de utilidad cuando por la disminución del gasto cardíaco que da una hipovolemia o insuficiencia cardíaca. El gradiente aórtico estará pseudo normalizado y no reflejará con exactitud la gravedad de la obstrucción. Entonces, lo que nos ayuda es que en pocas palabras, en un área valvular reducida. Entonces, un menor de un centímetro. Es la presencia de un gradiente transaórtico poco importante, que es un menor de 50 milímetros de mercurio. Puede traducirse como hipovolemia o mala función ventricular en presencia de una estenosis aórtica importante. Entonces, historia natural, la fase inicial. Tenemos estenosis leve moderada, generalmente asintomática, bajo riesgo de muerte. Entonces, la estenosis aórtica severa, apretada, puede permanecer asintomática por año y sobrevivir aproximadamente un año de un 92,8%, 5 años de un 73%. Entonces, la clasificación de valvulares acelera la prolongación. Datos críticos. Hasta un 70% de muerte súbita no tienen síntomas previos. La predicción de síntomas es igual a un mal pronóstico. Cuando aparece en la evaluación empeora rápidamente. Entonces podemos encontrar síncope, lipotemias, indica estenosis severa. El 50% muere en 2 años. Insuficiencia cardíaca, sobrevive aproximadamente 2 años con tratamiento médico.
Entonces, con el tratamiento tenemos estenosis aórtica ligera, vigilancia periódica, control de la ecocardiografía Doppler cada 6 meses, la enfermedad progresa lentamente y suele calcificarse con la edad de mayor de 40 años. Profilaxia de bacteriemia indica el procedimiento como expresiones dentales, maniobras urológicas y ginecológicas instrumentales para prevenir el endocarditis infecciosa. Perdón. Entonces, el tratamiento de estenosis aórtica prestada, el pronóstico será en el momento de cirugía. Cirugía en fases asintomáticas, previda a unos 15 años, un 90%, cirugía en fases sintomáticas, previda a un 15 años, un 4%. La cirugía cambia la historia natural de la enfermedad e incluye regresión de la hipertrofia y preservación de la función ventricular. Entonces, en pacientes ancianos, lo frecuente es que no se verá síntomas de la vida sedentaria, problemas, comorbilidades, obesidad, insuficiencia respiratoria, entre otros. Y también tenemos de riesgo quirúrgico. Conducta, individualidad en la decisión, si hay un buen estado general, si se puede operar. Riesgo en adultos mayores, octogene- octogena- octogenarios, perdón. La mortalidad operativa es de un 8 a un 10% y no nagenarios. La movilidad operativa es un 13,4% y la sobrevida a 5 años que es un 41%. Entonces, con los tratamientos conservadores, indicadores en pacientes, la edad avanzada, muy deteriorados, con una enfermedades concomitantes graves, se evita intervención por alto riesgo quirúrgico. Entonces, la implantación de percutánea de las válvulas aórticas. Técnica reciente con prótesis biológicas. La ventaja de esta es que evita el toracotomía, no requiere circulación extracorporal y reduce mortalidad. Cada vez más usadas por mejor, los buenos resultados que tienen. Entonces, em, tenemos en el tratamiento anticoagulación de prótesis valvular. En las prótesis biológicas, en bajo riesgo trombótico, aquí podemos agregar anticoagulaciones como antivitamina K cada 3 meses postoperatorio y prótesis mecánicas, alto riesgo trombogénico, requiere anticoagulación y permanente, ventaja, mayor durabilidad. Entonces, en el tratamiento endocardititis protésica, riesgo por ser cuerpo extraño, asociado a bacteremia, un ejemplo, procedimientos dentales y complicaciones graves. Entonces, en lactantes y recién nacidos hay una alta movilidad sin tratamiento. Las opciones que pueden tener es con misuratomía valvular, valvulopatías aórticas preferidas con tratamiento de puente y una mortalidad quirúrgica alta de un 40%. Entonces, en los niños escolares, la comisurotomía tiene una baja mortalidad, un 2%, y buenos resultados iniciales. Problema, de estenosis a largo plazo, casi universal. Entonces, en el futuro se necesita un reemplazo valvular y la prótesis mecánica, problemas con anticoagulación,
biológicas de generación precoz, ambas pocas ideales para niños. Entonces, en adolescentes, adultos y ancianos, tratamiento de elección, reemplazo valvular con prótesis mecánica, resultado, mortalidad quirúrgica de 1 a 2%, mejora significativamente en la sobrevida. Sin cirugía, la mortalidad casi es un 100% a 10 años. Con cirugía, 5 años, un 15%, 10 años, 32%, y 15 años, 56%, y 20 años, 78%. La operación en asintomáticos, sobrevida llega de 15 años, que es igual a un 90%. Entonces, contra el seguimiento de la estenosis leve, la evaluación clínica más ecocardiograma cada año, estenosis moderada, evaluación cada 6 meses y parámetros claves, talentos transaórticos y área valvular aórtica. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la insuficiencia aórtica. Cuando las válvulas simoideas aórticas no captan el momento del cierre, la sangre regresa hacia la aorta del ventrículo izquierdo debido a la gradiente de presión entre el vaso y la cavidad ventricular en la diástole. Ok, entre la etiología tenemos cuando la insuficiencia aórtica se acompaña de valvulopatía mitral, sospecha una etiología traumática, que es la causa más frecuente. En pocos casos puede quedar como con secuelas única sin lesión mitral agregada. También tenemos, como ya había dicho, una valvulopatía mitral. Entonces, en la etiología, cuando aparece aislada en niños o en jóvenes, puede ser congénita y si se acompaña de casquido prostosistólico, pueden pensar en aorta bicúspide. Em, Esto puede tener que buscar una estima de enfermedades hereditarias del tejido conectivo, especialmente en la enfermedad de Farman. Más todavía si se acompaña de aneurisma de la aorta ascendente. También podemos encontrar prolapso valvular. Cuando aparece aislada en sujetos mayores de 40 años, investigar sífilis, forma terciaria. En la actualidad es muy raro. Se hace descrito en forma aislada, acompañada de artritis reumatoide o espondilitis anquilosante y síndrome de Reiter. En la endocarditis infecciosa puede causar insuficiencia aórtica, especialmente cuando la ocupación de la aorta es una bicúspide. La insuficiencia aórtica funcional puede verse en pacientes con importante elevación de la presión arterial y entonces lo que pasa es una hipertensión arterial o crisis hipertensiva, la cual desaparece al normalizarse las cifras tensionales. Fisiopatología. Mecanismo. La regurgitación aórtica. Entonces aquí vamos en una sobrecarga del volumen, que es un aumento del volumen diastólico de dilatación. La ley de Frank-Starr, que a mayor llenado, la contracción es más fuerte y la presión sistólica sube. Entonces, el aumento de poscarga, que es el estrés sistólico, que aquí estimula la hipertrofia miocárdica compensadora. Remodelación ventricular de dilatación más la hipertrofia mantiene la relación radio y permite mantener el gasto cardíaco, no aumentar el consumo de oxígeno y la presión diastólica casi normal. Cuadro clínico. Entonces, los síntomas podemos encontrar en la fase inicial
generalmente asintomáticas por largo tiempo. En la fase tardía aparecen insuficiencia cardíaca izquierda, aquí podemos tomar en cuenta de disnea, optornea y síntomas de congestión pulmonar. En la forma aguda, la evaluación rápida, a edema de pulmón, insuficiencia cardíaca grave, irreversible, esto es ya una emergencia. Tenemos también síntomas centrales, cardíacos, el AP desplazado hacia abajo y lateral, amplio, hiperdinámico, choque de cópula, por dilatación del soplo diastólico aórtico, suave, aspirativo, mejora el enfoque accesorio aórtico, irradia hacia el lápiz. Entonces tenemos la retumbo de Austin Field, que es soplo diastólico en el lápiz, funcional, en lesiones mitral real. Entonces también tenemos signos periféricos por aumento de presión diferencial. Aquí va en aumento de la presión diferencial. Entonces la presión diastólica baja, eh, regurgitación, y la presión diastólica baja, regurgitación, y la presión diastólica, que aquí podemos encontrar el efecto de la ley de Frankie-Starling. La pulsión características de esta, tenemos el pulso salto o colapsante, corrigan, el signo periférico clásico, que estamos el Musser, el movimiento de la cabeza, Müller, pulsación de la úvula, Kinker, pulsación capilar de las uñas, Duroc 6, pulso femoral, pistoleazo y Hill en las piernas y en brazos, mayor a un 30 milímetros de mercurio. El pulso bisperins, doble pico sistólico palpable. Tenemos signos de insuficiencia aórtica aguda, pacientes gravemente enfermos con disnea objetiva y aptonea, y además signos de edema agudo pulmonar. Entre los síntomas centrales podemos encontrar apes difícil de palpar, no hay tiempo para dilatación ventricular, taquicardia sinusal, ritmo de 3 tiempos, puede ocultarse en un tercer ruido, dificultad por la taquicardia, el soplo diastólico, protodiastólico. Tenemos un corte suave en el grado 1 y 2. Mejora enfoque accesorio aórtico. Entonces, encontramos en el electrocardiograma aquí hipertrofia ventricular izquierda, sobrecarga diastólica, onda profunda en percordiales izquierdos, y puede sugerir insuficiencia cardíaca izquierda en fases avanzadas. Radiografía del tórax, cardiomegalia. Predomina el ventrículo izquierdo. Puede ser muy marcado, como Corbopis, aorta desarrollada, dilatada. El tamaño cardíaco se relaciona con la cerebrilidad. Entonces, aquí vamos a encontrar el nofomecanograma, perdón, nofomecar, no, no, perdón, no, fonomecanocardiograma, insuficiencia cardíaca, evaluación de la gravedad. En la leve vamos a encontrar soplo protodiastólico, inyección anormal y sin crecimiento ventricular. En la moderada vamos a encontrar soplo mesodiastólico, tiempo de inicio alto, retumbo de Austin Field y crecimiento de esta. La severidad, podemos encontrar el soplo holodiastólico, pulso bisferín y desdoblamiento de segundo ruido. Y encontramos hipertrofia importante. Entonces, en el ecocardiograma
bidimensional, vamos a ver el tamaño y función del ventrículo izquierdo. Fracción de la inyección, vamos a encontrar una determinada, en la diagrama de etiología, vamos a encontrar fiebre reumática, válvula bicúspide, endocarditis y aneurisma de la aorta. Esto permite medir la relación grosor-radio. Normal, esto da a compensación adecuada y disminuida, esto hace un mal pronóstico. Entonces, en la ecocardiografía Doppler, esta confirma la regurgitación, método más útil para cuantificar la gravedad, el área del orificio regurgitante y el volumen de del regurgitante. Entonces, vamos a encontrar cateterismos cardíacos. Aquí evalúa la presión de telediastólica del ventrículo izquierdo, alta regurgitación severa o falla ventricular. Fracción de eyección para determinar la función del ventrículo izquierdo y grado de insuficiencia del ventrículo. Estos pueden ser y el primer grado, leve, segundo grado, moderada, tercer grado, importante y cuarto grado, severa. Llenado incompleto del ventrículo izquierdo y persistente. Entonces, el tratamiento puede ser leve o moderado en la insuficiencia aórtica, la vigilancia periódica, seguimiento clínico y ecocardiograma, perdón, ecocardiográficos. Profilaxis de endocarditis infecciosa, profilaxis de fiebre reumática, si es la causa. Entonces, insuficiencia de la aorta grave, tratamiento quirúrgico, que es que vamos a encontrar. Ya mi compañera había hablado un poco de los tratamientos quirúrgicos. Más adelante hablaré de otros. Fase fisiopatológica, el ventrículo izquierdo compensa con la hipertrofia miocárdica, mientras la relación grosor-radio y la fracción de inyección sean normales. Entonces, cuando sean normales, la función cardíaca se mantiene y el paciente puede estar asintomático. Momento óptico de la cirugía. Indicar cirugía cuando aparece hipertrofia inadecuada y la relación grosor-radio baja. Aumento normal. Los beneficios, mejora hemodinámica, cambia la historia natural y permite cardioreparación. Cuando no es ideal operar. Cuando está muy temprano, o sea, compensado, radio y el grosor normal, entonces no mejora la vibración ni la función. Cuando es muy tarde, descompensado, baja y hay un daño miocárdico, entonces hay una alta mortalidad quirúrgica y no cambia el pronóstico. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Espero que hayan entendido un poco.